Buenos días, estimado doctor. Mi equipo, conformado por César Alcócer, Javier Palacios y María Isabel Pardo, vamos a continuación a exponer las fases de procesamiento estadístico, descriptivo e inferencial. En la investigación científica, el procesamiento de datos cuantitativos constituye una fase importante para transformar un conocimiento en verificable. En este aspecto, se nos ha solicitado dos tipos de análisis. El descriptivo es el que se realiza en una primera etapa, que está orientado a organizar, resumir y presentar los datos mediante indicadores como medias, variaciones, tablas y gráficos. Según Borrego, en el 2021, esta esta estadística, descriptiva, se encarga de una ordenación, de una representación y un resumen de datos para lograr una visión global del fenómeno que está en estudio. Por otro lado, en el análisis inferencial, podemos hablar que ya va más allá de un análisis descriptivo. Este nos permite hablar de probabilidades, ir de lo concreto hacia un paso más. Como lo indica Flores Ruiz en el 2017, una inferencia es la elaboración de conclusiones a partir de pruebas que se realizan con los datos obtenidos de una muestra, lo que incluye determinar si los resultados son aplicables a otra población. Tanto el análisis descriptivo como el análisis inferencial requieren de fases bien definidas, una organización, selección apropiada de técnicas que sean pertinentes, que permitan una interpretación de los resultados, teniendo en cuenta objetivos e hipótesis bien planteados. Estas etapas garantizan las conclusiones y que realmente científicamente podamos validarlas y que sean de utilidad para tomar decisiones a nivel de la sociedad en campos como el de la salud, la educación, buscando cubrir necesidades o falta de conocimientos en alguno de estos campos. A continuación, doy pase a mi compañero César Alcócer, quien va a explicar el procesamiento propio ya de la base de datos seleccionada. Muy buenas tardes, soy César Alcócer. Hoy día vamos a tratar de explicar cómo se trabaja, cómo he trabajado en esta tabla. Eh, en primer lugar, hemos seleccionado de la tabla general solamente los datos principales, los datos generales, donde se encuentra el código, sexo, edad, número de hermanos y con cuántas personas vive. Hemos hecho una selección de esos datos para poder realizar el análisis que se denomina la fase 1, ¿no? De estos datos generales, con el cual ya vemos todos los trabajos, tanto de sexo, edad y número de hermanos, ¿no? Mostrados en una manera gráfica. Se hizo la selección y la gráfica de barras horizontales para este trabajo. Una vez terminado esta parte, hemos seleccionado toda la base de la variable 1 para tratar de estar un poquito más ordenados. Esto sería la fase número 2, ¿no? Hemos seleccionado todos los datos de esta variable 1 y de esta variable hemos hecho otra selección solamente de los datos relevantes, que son las sumas y los niveles de cada dimensión para su trabajo. Una vez seleccionado esta base de datos, con esta base de datos nos hemos para hacer el análisis, ¿no? Por cada bloque, teniendo como base principal la cantidad de participantes o personas que se ha hecho la encuesta, ¿no? Que son generalmente 50, en total son 56. Realizado esto, hemos hecho la tabla y basándonos en esta tabla hemos realizado la gráfica en barras horizontales para su muestra, para su análisis. Posteriormente hemos lo mismo con la base de datos 2, como hemos trabajado con toda la base 2 ahí, con toda la base de datos 2 en general, generando los sumas de sus niveles, para que sea un poquito más ordenada, pasando ahí a solamente la selección de las sumas y niveles de cada una de las dimensiones y del total, para hacer posteriormente con estos datos su análisis, ¿no? En general, primero su selección de datos recopilados, ¿no? Trabajando siempre con los 56 personas que tenemos, y de ahí su tabla, que está en la parte superior, no se ve muy bien acá, y de ahí
usando estos datos de la selección de la tabla que hemos generado, realizamos su gráfica en barras horizontales para su posterior análisis. Terminado esto, ingresamos ya a la fase 3, donde hemos seleccionado tanto los datos de las dimensiones de las dos bloques, de las dos variables juntas acá, para realizar, y realizamos en comparativa al sexo una selección de datos correspondientes en relación, desarrollo, estabilidad, ¿no? Y clima total en general, que es la dimensión, la variable completa de este trabajo, ¿no? Con sus diferentes dimensiones, generadas acá, realizadas como base, como vuelvo a repetir, con respecto al sexo, ¿no? Al sexo de cada uno de ellos. Entonces, una vez realizada la tabla, con esa tabla los últimos para poder crear nuestro gráfica en barras horizontales, donde nos explican hasta el porcentaje para poder hacer la comparativa adecuada. Y por último, terminamos nosotros acá con la tercera fase, variable 2, con el cual también hacemos lo mismo que la variable 1, todo seleccionado a base de el sexo, que es lo que hemos hecho como eje principal en este trabajo de comparativa, ¿no? Y realizamos lo mismo, primero las tablas, primero la selección de datos generadas, ¿no? Y ahí nuestra tablita, y con respecto a nuestra tablita realizamos nuestra gráfica de barras horizontales para terminar. Con todo es lo que tengo que mostrar de cómo se ha realizado este trabajo. Gracias. Y en esta continuación tenemos los datos que están organizados. Aquí tengo el trabajo realizado, ¿no? A través de la fase, hay una fase descriptiva. Nosotros trabajamos fase 1 con los datos de sexo, edad, número de hermanos y vive con. Y la fase 2 que tiene que ver con cada una de las variables, autoestima y clima social. Y la fase 3 ya es como unimos variables con variable 1 y con variable 2. Entonces, todo ello va de la mano con la fase crítica. O sea, los datos obtenidos anteriormente, vamos a tener que trabajarlos y vamos a tener que interpretarlos. O sea, tenemos los cuadros, ¿no? Entonces, el cuadro, el texto, la imagen, nos va a permitir obtener la información que sea más explícita, ¿no? Estos cuadros son obtenidos del Excel, como se ha visto anteriormente. Y cada cuadro nos va a dar, esta información nos va a dar un cuadro, texto, con gráfico, con figura, para que sea la interpretación mucho más rápido. Como vemos ahí, tenemos climas sociales, ¿no? Estabilidad, desarrollo, relaciones, de tal manera que pueda continuarse. Como vemos, el, tenemos que usar la información, su variable y el cuadro que sale en normas. Entonces, como vemos, la información es mucho más práctica, mucho más nutritiva, ¿no? Que va a permitir que se pueda entender, se puede explicar. Cogemos nomás los porcentajes, se va explicando ahí, ¿no? Se va desarrollando. Si se dan dando cuenta, todo ese manejo, toda esa información es mucho, mm, con mucho más idoneidad para poder exponer la información, los cuadros,